¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estados Unidos asesta uno de los golpes más duros al narcorrégimen de Maduro. Como dijimos, y sin necesidad de una bolita de cristal, pues hizo bien adelantando la Navidad y llenando el palacio de esos espantosos venaditos y las luces que precisamente no tiene su pueblo, porque en Nochebuena estaba más que cantado que se le iba a atragantar la yaca. Su mayor pesadilla, su presunto testaferro Alex Saab, ha pasado hoy a disposición judicial en Miami tras haber sido desde Cabo Verde acusado de 8 cargos de soborno y lavado de dinero al canalizar más de 350 millones de dólares a cuentas en el extranjero, incluyendo aquí a los Estados Unidos. El régimen chavista hizo todo lo posible por evitarlo, por preservar así esos oscuros secretos del régimen. Hasta intentó dotarle de inmunidad diplomática y nombrarle negociador en la mesa con la oposición en México, sin que obviamente nadie se tragara ese cuento. De hecho, a pesar de las dilaciones obtenidas por su costosísimo equipo legal, ni las defensas ni los pleitos que inventaron pudieron evitar que pusieran un pie en el sur de la Florida. Ahora solo tendría 3 opciones, pero lo vamos a ver con expertos. Yo creo que declararse culpable y mantener ese silencio que tanto ha dicho que iba a guardar, aceptando la sentencia, decidir su suerte tratando de defenderse ante un gran jurado o aceptar colaborar con la Fiscalía para reducir la condena. Esa que le espera. Y esta última, pues no cabe duda que por mucho que haya dicho que sería pues una traición, el pajarito que jamás cantaría, pues yo creo que ahora que vea cerca estar en una prisión federal, la cosa puede llegar a cambiar, porque es quien más podría aportar sobre Maduro y sobre sus secuaces. El gobierno de este país ha amasado pruebas de su papel como arquitecto de una gran trama internacional de tráfico de oro y de petróleo de las reservas venezolanas con el objetivo de burlar sanciones y enriquecer lícitamente a la cúpula del chavismo, incluyendo a los allegados del presidente Alibaba Maduro y sus 40 ladrones. El prócer de los penes y los peces ha hecho hasta ahora lo imposible por proteger a su testaferro, porque si la prisión de por vida a la que se enfrenta le hiciera soltar la lengua, pues no solo aportaría nombres y datos de los partícipes en la trama, sino la locación de las riquezas que estos jerarcas de izquierda han amasado con el hambre de su pueblo y con las estrategias que usan para esconderlas. Si la cara es el espejo del alma, la de este hombre que están viendo en sus pantallas pues no podía verse peor, vestido de naranja, en su pose ante la lente de los federales a su llegada a Miami. Y en Caracas no quiero imaginar las de el iletrado rey del venadito y su corte de déspotas en su alucinógeno reino de la felicidad. Al final, como decía mi queridísima Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Comenzamos. Bueno, pues de inmediato y con una sonrisa de oreja a oreja vamos a presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos con nosotros a Pablo Medina, ex senador y ex constituyenista, presidente de la Junta Patriótica de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, María Fuentes. Está con nosotros Mabel Petit, investigadora, ella es politóloga venezolana, cubre crimen organizado transnacional, también una amiga de este programa. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Y uno de los abogados criminalistas expertos, Rick Díaz, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta tarde. Con todo gusto. Y quisiera empezar con usted porque sé que nos ha dedicado estos momentos, pero la verdad que tiene que ausentarse. Entonces quiero empezar con usted. Esta sentencia a la que se enfrenta Saab, yo hablaba de 3 supuestos, sin ser una experta. ¿Por cuál se decantaría usted? Yo apostaría de que el señor Saab va a ir a juicio con un equipo de defensa brillante, abundante, en cuestión de un año aquí en Miami. Y sin tratar de ser profeta, pues yo también apostaría que el jurado, un jurado en Miami, con las pruebas que yo anticipo que tiene la Fiscalía Americana en contra de él, lo van a encontrar culpable. Y una cosa que él sí tiene a su beneficio es un juez, por todos los jueces tienen sus diferentes inclinaciones. Creo que una de las pocas cosas que goza el señor Saab en este momento, además de la presunción de inocencia, obviamente, y recursos para poner y conjuntar un buen equipo de defensa, tiene un juez que es bastante moderado, bastante justo, fue abogado de defensa por muchos años. Él ve las cosas por los dos lados pero en un final yo creo que la opción más probable que vamos a ver es una ejerción del derecho de ir a juicio.
Bueno, yo quisiera preguntarle, ha hablado de Miami y de un juicio aquí en Miami. Yo cubrí el juicio del Chapo Guzmán, he cubierto también algunos juicios de narcotraficantes, de personas que hacían lavado de activos. En el caso concreto de Saab, ¿podría ser una especie de táctica de la defensa el hecho de que Miami es como una especie de mosaico multicultural, donde obviamente hay nicaragüenses, una gran comunidad, una de las mayores comunidades en Estados Unidos de venezolanos, hay cubanos? ¿Podrían alegar que él podría tener un juicio justo en el caso de que tuvieran que recurrir a 12 miembros del jurado, que serían representativos también de nuestra comunidad? Bueno, en la Florida, si yo pudiera escoger a dónde yo quisiera enjuiciar este caso, si él fuera mi cliente en juicio, pues sería Broward County y después Miami-Dade. Y no es tanto por cubanos o venezolanos, es por la construcción del elemento demográfico que tenemos en Miami. Está casi dividido mitad y mitad, es bastante color violeta, tanto rojos como azules, como decimos. Pero ¿podría darse el caso de que pidieran, por ejemplo, un cambio de locación para el juicio, por ejemplo, la ciudad de Nueva York? Yo no lo haría, yo si fuera, yo me quedaría acá. Bueno, New York puede ser quizás un poco más favorable, pero sí ahí entraría un poco más el tema. Bueno, primero me una cosa, eso no va a pasar. En la Corte Federal un cambio de venue es virtualmente imposible. New York podría ofrecer un poco más de la localidad, un poco más favorable para él, pero así en Miami, New York, él tiene 10 ataques contra 6 de la defensa contra un jurado. Yo creo que eso le da una pequeña ventaja si saben cómo hacer una buena selección del jurado, pero si él, por ejemplo, estuviera en otro lugar del estado de la Florida, como en Orlando o en Tampa, sería mucho más difícil seleccionar un jurado que podría darle a él por lo menos un chance de ganar. Mayber, ¿quién está pagando? A ver, este hombre es un hombre extremadamente millonario, es multimillonario. Si él quisiera, se podría pagar estas y 700 defensas más, pero ya no estamos en Costa Verde, ahora estamos en los Estados Unidos. Y para que los abogados reciban sus honorarios, se tiene que demostrar que el dinero, si no estoy equivocada, no puede proceder de nada que tenga que ver con lavado de activos o con nada que tenga que ver con negocios ilícitos. ¿Cómo se puede llegar a demostrar que este hombre que está acusado precisamente de haber hecho su fortuna por dinero mal habido pueda pagar a sus abogados? Sí, esa es una de las grandes preguntas que se han hecho y bueno, hoy estuvimos conversando con una fuente en España que nos comentaba que Alex Saab, que mantiene un escritorio jurídico contratado allá, podría ser el mecanismo que van a utilizar para el pago de la defensa aquí en los Estados Unidos. No sabemos hasta qué punto se puede aceptar. Lo que sí es cierto es que Alex Saab tiene abogados contratados en los Estados Unidos desde junio del año pasado. Hay que recordar que ya hubo un fallo en su contra en la Corte del Distrito Sur de la Florida, así como también se está llevando a cabo un caso en la Corte de Apelaciones del Distrito 11 en Atlanta, donde los abogados han estado trabajando pero muy fuerte para tratar de que se elimine el fallo que se dio ya en el Distrito de la Florida. Por tanto, creo que sería interesante averiguar, y para ello solo los fiscales podrían hacerlo, pedir una audiencia según la cual pues puede ellos mencionar de dónde vienen los fondos. Aquí es importante aclarar también que cuando los abogados reciben fondos para el pago de defensa de personas que están acusadas o delitos de narcotráfico o de lavado de dinero, necesariamente tienen que verificar el origen de los fondos y también si esas cuentas están en Estados Unidos, porque ellos se pueden arriesgar a perder sus licencias y, bueno, estarían prácticamente cayendo con el mismo cliente. Abogado, yo sé que le tengo que despedir y quiero hacerle la última pregunta antes de pasar ya y quedarnos en nuestro estudio. Se enfrentaría a una condena de 162 años máximo, pero creo que por estatuto podrían ser 20 años o 30 años, a no ser que acepte negociar con la Fiscalía, en cuyo caso yo me imagino que no nos lo van a contar, pero si sale dentro de 2 años es que obviamente al final torció el brazo. Sí, bueno, y con la edad que él tiene, con una esposa relativamente joven, un niño o niña recién nacido, creo que con 2 años, 20 años, que es la máxima por estatuto, pues es equivalente casi a una sentencia condenatoria de por vida, porque se cumple el 85% de la cárcel, con 40
más 17, son 57, todavía estás un poco joven, pero sí, es una sentencia bastante fuerte. Pero sí quiero hacer una aclaración del comentario previo a su pregunta, aunque no me la hizo a mí directamente. El señor Saab no debe de tener dificultad en poder pagar a sus abogados de manera legal. Sencillamente lo que tiene que hacer es aplicar para un permiso con el departamento de la OFAC, el departamento de Tesoro, y lo más seguro que se lo van a otorgar. Y ya con esa licencia sí pueden los abogados cobrar toda la cantidad de dinero que ellos quieran sin ninguna averiguación y sin ningún escrutinio. Pues muchísimas gracias por la aclaración, abogado. Gracias y gracias, por supuesto, por haber estado con nosotros y habernos dedicado este momento. Encantado. Y mientras tanto, pues yo voy a seguir aquí con Pablo Medina también, porque estábamos viendo a la esposa, que sí es cierto, es muy linda y tiene un niñito chiquito, etcétera. Vamos a escuchar primero lo que dijo, porque a mí esto la verdad que me suena como a teatro, puro teatro. Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy, muy unida. Y como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia. Pero como él seguiremos en la valentía, en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo, por Venezuela y por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará, jamás. Bueno, nunca digas nunca, eso es algo que yo he aprendido con el tiempo, pero a mí me gustaría que esta señorita le preguntara, o esta señora le preguntara a las familias que realmente se han muerto de hambre y a las que han tenido que dejar su hogar y a sus familias, precisamente por ese hombre tan maravilloso que nos está diciendo ahora. Y que además traficaba con alimentos en mal estado para un programa que tenía Nicolás Maduro, que se llamaba el CLAT. Ya eso prácticamente desapareció. Y se demostró muchas veces que las propias familias veían que no era leche, sino un polvo químico, que no era carne, no era pollo infectado. Y a precios astronómicos, además. Y a precios astronómicos. Y no dice nada de eso. Ella no cuenta lo que ocurría detrás de su esposo, de cómo él, Alex Saab, se había convertido en un tremendo capo, que yo creo que era peor que en esa materia de traficar. Yo creo que le ganaba a Pablo Escobar Gaviria y al mexicano y a todos ellos, porque era realmente, se había convertido en la unión de dos países, la corrupción y el narcotráfico de Colombia con el de Venezuela, y traficaba con viviendas, que hizo muchos negocios con viviendas, con Piedad Córdoba, con la FARC de Colombia, con Nicolás Maduro. Es decir, que estamos en presencia de un angelito, según la señora Camila. Bueno, vamos a volver con nuestra Bernard Petit, porque hay otro tema que también es importante, y es que Donald Trump había prohibido que se hicieran negocios con PDVSA, y él tenía organizada una supuesta trama para burlar precisamente esas sanciones. Hola Marian, muy buenas noches. A la 1:37 de la tarde se dio esta primera audiencia de Alex Saab en Corte Federal. El juez John Sullivan le leyó sus derechos y los cargos que enfrenta aquí en Estados Unidos. 1 por conspiración para lavar dinero y 7 por lavado de dinero, que son cargos que se estiman se ejecutaron desde Venezuela utilizando el sistema financiero de Estados Unidos por el orden de los $350 millones. Alex Saab apareció con su braga naranja, sentado, esposado. Mucha expectativa había por esta comparecencia en corte, la que se da a 48 horas de haber pisado suelo estadounidense. Hay un dato importante. Entre los derechos que tenía Alex Saab está de salir libertad bajo fianza, pero la Fiscalía recomendó, el Departamento de Justicia, recomendó que no se le otorgara ningún tipo de medida porque puede ser una persona que se pueda fugar. Esto fue lo más resaltante de esta primera comparecencia en corte y se espera que la próxima sea el 1 de noviembre. Vamos a estar muy pendientes. Regreso contigo. Pues nuevamente, mi queridísimo Oriana, él nos grabó saliendo de la comparecencia esta mañana precisamente este pequeño resumen de lo que había pasado, pero sin tener esa bolita mágica yo te podría decir que sí, que tardaría 1 minuto y medio en tratar de volarse. Pero vamos a pasar con Maybor Petit, porque yo estaba comentando sobre el tema del petróleo, que me parece además muy interesante, y el oro venezolano. Este hombre trató de burlar las sanciones impuestas por Donald Trump a PDVSA en el 2019, comercializó con 2 compañías mexicanas y además expolió del oro de Venezuela con bastante mal uso.
y también esmeraldas, a Mariam. Pero este caso que está dándose en el sur de la Florida no incluye cargos adicionales sobre el contrabando de oro, de petróleo o de esmeraldas, sino que está únicamente vinculado al lavado de 350 millones de dólares en el sistema financiero norteamericano con el pago de sobornos a funcionarios del CENIAT, a funcionarios de la Guardia Bolivariana y también de prácticamente del gobierno como tal. Estos son cargos importantes, el juez lo dijo hoy en la audiencia, son 7 cargos por lavado de dinero y 1 por conspiración. Y esto hace que la posición de Alex Saab en este juicio particular en Miami no sea nada envidiable, puesto que cada uno de esos cargos conlleva una serie de responsabilidades. Vale la pena destacar también que en este caso hay otras personas en custodia y hay una que se encuentra en estatus de fugitivo, como lo es su socio Álvaro Pulido. Hoy en la mañana se tenía previsto también acá en Nueva York una de las sentencias de un caso que está vinculado directamente al de Alex Saab y es de un norteamericano que prestó sus cuentas para lavar dinero. Así es que en este caso sí sé que hay 2 investigaciones abiertas, una de las cuales está aquí en Nueva York, en el Distrito Sur, y que está relacionada con ese contrabando de oro y de petróleo, así como también de esmeraldas y piedras preciosas. Bueno, estábamos diciendo que obviamente miedo tiene que tener el gobierno de Maduro para haber hecho hasta lo imposible para que este hombre no llegara acá. Ya hemos visto su reacción, que dice que él es un preso político, incluso había tratado de ponerle en esa mesa de negociaciones en México y al enterarse lo ha interrumpido. ¿Qué consecuencias reales puede llegar a tener esto? ¿O es más teatro? No, eso es teatro. Estamos en presencia de un teatro en forma continua y realmente el gobierno el régimen de Maduro está preocupado, hizo todo el esfuerzo. Hay que ver la cantidad de dinero que gastó contratando bufetes y realmente no le valió realmente utilizar todos esos medios y debe estar verdaderamente preocupado porque Alex Saab, incluso cuando tú lees la carta que le envía el canciller de Maduro a Alex Saab, hay una amenaza intrínseca cuando le dice que lo que él sabe es secreto de Estado. Imagínate un embajador, que lo hayan designado embajador y que tiene tantos secretos. Los secretos que tiene son las cuentas de los generales, el dinero donde está Maduro, el dinero de Cilia, el dinero de Nicolásito, claro, y de los generales, y esos son los secretos de Estado que tiene. Y lo amenazaron y que no debe decir absolutamente nada en el juicio. Eso indica, esa carta fue del 1 de julio de este año. Sí, claro, eso de que yo no quiero traicionar, obviamente tiene un doble sentido inmenso, porque yo no sé dónde tendría más peligro de que su vida pudiera acabar de una forma fatal si llegara a traicionar al régimen de Maduro o aceptar esa negociación con la Fiscalía. Va a ser un tema muy, muy interesante. Lo que yo sí te puedo decir es que después de haber visto a los grandísimos capos del narcotráfico quebrarse obviamente en ese tipo de negociación de penas, de conmutar penas por información, yo no dudo que este hombre vaya a volver a hacerlo. ¿Qué crees tú, Maybord? Sí, yo siento que Alex Saab debe tener mucha preocupación en estos momentos, no solamente por las amenazas que existen en esa carta de Jorge Arreaza, que era el canciller del régimen para la época, sino también porque su familia se encuentra en Venezuela. Ellos estaban en Rusia y posteriormente fueron trasladados a Venezuela y desde allá hablaron, y cualquier cosa que pueda decir el señor Alex Saab en la Florida, si llega a pensar en algún acuerdo con los fiscales, estaría en peligro la vida de su esposa y de su hija y, por qué no, de los otros miembros familiares que se encuentran en Colombia. Ahora, hay otro tema que es interesante, porque fíjate que los sobrinos de Maduro han estado aquí, han sido juzgados. Este hombre no ha movido prácticamente un dedo como ha movido ante el terror que debe tener a que abra la boca. Porque tal vez no significaba tanto. No, y porque ya estaban aquí en Estados Unidos, no había nada que hacer. Estaban aquí, fueron detenidos, llegaron sin las dificultades que tuvo el gobierno de Estados Unidos
una vez que los detienen en Cabo Verde. Y esa cantidad de bufetes y todas esas personas que tienen una gran experiencia como garzón para retardar los procesos hasta el momento final. Pero yo creo que todo esto, hay una gran alegría en Venezuela, del pueblo venezolano, en medio de la gran tragedia. Una gran alegría porque este es un golpe muy duro al narcorrégimen y porque todos ellos, esto conlleva también a hacer de alguna forma un paso hacia la caída de Maduro. Maduro tiene también una decisión del Departamento de Justicia, una captura de vivo muerto por 15 años. Y Maduro lo designa siendo así un perseguido y un reo del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que lo sentenció a 18 años por un acto de corrupción. Él tiene prácticamente 2 decisiones que van en contra de su existencia como gobernante. Y la que le viene ahora, porque Y la vamos que le